Ya casi voy a empezar. Ok, ya acá está la presentación. ¿Pueden todos verla así? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Entonces ahí, si me ayuda nada más que por si hay alguna Y a duda. grabar, y a grabar. O ya, Ah, no, ya lo puse. Ok, sí, ya lo puse. Muchas gracias. Ok, bueno. ok. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el repaso sobre reacciones y ecuaciones químicas. Esto, pues, obviamente, hacer un curso de química bueno, los cursos de química que ustedes vayan a llevar, es fundamental que ustedes entiendan lo que es una reacción química, que la puedan representar para que entiendan lo que está pasando, para que se puedan hacer cálculos, etcétera, etcétera. Pues, básicamente, es uno de los fundamentos más importantes que ustedes eventualmente aprendan a reconocer y entender lo que es una reacción química como tal. Entonces, ¿qué es una reacción química? Una reacción química, por definición, son todos esos cambios fundamentales de la identidad de una sustancia que conlleva la formación de una nueva. O sea, nosotros generalmente vamos a poder tener lo que se conoce como cambios físicos o cambios químicos. Los cambios químicos son aquellos cambios en los cuales una sustancia, pues, no sé, aumenta su temperatura o su tamaño, o se deforma, o cambia su densidad, etcétera. O sea, cambia alguna de sus propiedades. Pero cuando tenemos un cambio químico, cuando ocurre una reacción química, tenemos un cambio en el cual la identidad química de esa sustancia cambia. O sea, ya deja de ser, ya no vamos a tener un elemento, por ejemplo, sino que ese elemento se va a componer con otras cosas y va a formar un compuesto. O podemos tener un compuesto, por ejemplo, podría ser, no sé, ¿qué se me ocurre? Eh, bueno, en este momento no se me ocurre nada específicamente, solo me ocurren elementos, pero por ejemplo, nosotros podríamos tener el sodio, que el sodio es un metal que está en el grupo uno, es un metal alcalino. El sodio, si ustedes agarran, y de hecho, si quieren más tarde, porque en este momento no tengo, pueden buscar en internet, si ustedes agarran un pedacito de sodio metálico, que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, y lo ponen en agua, la reacción es tan fuerte, tan exotérmica, como vamos a ver en un ratito, que el sodio prende fuego y prende fuego en o sea, en el agua. Ustedes pueden ver ahí el pedacillo de sodio metálico que da vuelta por todo lado, el fuego, o sea, en fuego en el agua. Y vamos a tener agua y fuego al mismo tiempo porque es una reacción que genera muchísimo calor. Al mismo tiempo podemos tener, hay un gas que se conoce cloro. El cloro es un gas verdoso que es sumamente tóxico, es de las sustancias más tóxicas que existen. O sea, si ustedes huelen eso, básicamente se mueren. Pero si el sodio y el cloro reaccionan, forman cloruro de sodio. Y si ustedes han escuchado el término, que espero que sí lo hayan hecho, el cloruro de sodio es la sal de mesa común. Entonces, cuando decimos que una sustancia cambia su identidad química, cambia absolutamente, básicamente todas sus propiedades. Deja de ser o sea, lo que era y se transforma en algo que tiene propiedades completamente distintas. Siempre que esto ocurra, cuando nosotros una sustancia deja de ser, pierde su identidad química, o sea, pierde su fórmula química y gana otra fórmula química, por decirlo de cierta manera, estamos diciendo que ocurre una reacción química como tal. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en la vida diaria si ocurre una reacción química? Pues hay algunas reacciones químicas que no se notan muchísimo, o sea, no es que siempre va a pasar, pero siempre es que ustedes vean, por ejemplo, un cambio de coloración, una formación de un precipitado, o sea, un sólido que se forma, un desprendimiento de un gas y la mayor parte del tiempo, si ustedes notan que hay un cambio de temperatura, especialmente si es súbito, o sea, no gradual porque podría ser nada más el sol o porque está muy frío, sino que ustedes mezclan dos cosas y al mezclar esas dos cosas, de repente se calienta mucho o se enfría mucho, todos estos son señales de que hubo una reacción química. Entonces, eh, cualquiera de estas cosas que pasen, ustedes pueden decir sí, una reacción química. Entonces, de nuevo, cambios de coloración, formación de un precipitado, o sea, que se forme un sólido cuando antes no había un sólido, o que se forme un gas. Y también cambio de temperatura, pero los cambios de temperatura hay que tener cuidado porque podría ser algunos procesos de disolución que no son estrictamente procesos químicos, son más procesos físicos. También pueden estar acompañados de un aumento o una disminución de la temperatura, pero por lo menos al nivel de ustedes no se tienen que preocupar tantísimo por eso. Ok, entonces, nosotros, parte de las cosas importantes que ustedes tienen que aprender en un curso de química
de cualquiera que estén llevando, es que nosotros necesitamos tener un idioma en común para que todas las personas entiendan lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, la forma en que nosotros comunicamos que una reacción química y la empezamos a identificar es a través de lo que se conoce como una ecuación química. ¿Y qué es una ecuación química? Nada más eso, es una representación en la cual a la izquierda yo pongo los reactivos. ¿Qué son los reactivos? Las sustancias que van, o las sustancias que van a reaccionar. O sea, lo que se tiene que combinar o lo que se va a descomponer para formar una nueva sustancia. Y ponemos una flecha. Esta flecha puede tener nada más verse como para la izquierda o también puede verse una flecha doble, que sería que la reacción es reversible. Eso lo vamos a ver, bueno, ustedes lo van a ver en sus cursos más adelante. Y estos van a ser los productos. O sea, esto es lo que reacciona, esto es lo que se forma y básicamente así es como se representa simbólicamente una reacción química. Nosotros vamos a estudiar un poquito más de cada uno de las cosas que pasan aquí y bueno, las reacciones químicas van a ser las bases para que ustedes puedan hacer cualquier otro estudio para entender otras cosas que estén pasando. Entonces, vean que, bueno, es importante, traten de poner toda la atención que puedan porque esto sí, pues resulta importante que lo logren manejar en algún momento. Las reacciones químicas van a tener diferentes componentes que tenemos que entender y que tenemos que, ¿cómo se llama? Que tenemos que entender y que tenemos que poder identificar. Entonces, como ya les dije, estos son los reactivos y estos son los productos. Ahora, van a ver que cada una de las diferentes sustancias que nosotros tenemos van a tener una serie de números y de letras. Entonces, primero, estos números que están aquí abajo, en este caso el sodio, este es óxido de sodio, este sodio aquí tiene un número 2. Estos se conocen como los subíndices. Los subíndices no son específicos de una reacción química, los subíndices simplemente me están diciendo cada molécula o cada átomo, cada elemento que yo tenga, cuánta cantidad de átomos de ese elemento yo tengo en cada molécula. Entonces, aquí lo que esto me está diciendo es, en una molécula de óxido de sodio, yo voy a tener un átomo de oxígeno y dos átomos de sodio. Cada molécula de óxido de sodio van a ser un átomo de oxígeno, dos de sodio. Aquí, en este caso, cuando se tiene que poner un 1, generalmente como se sobreentiende no se pone, pero aquí el HCl se conoce como ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno si es en medio gaseoso. Bueno, esto es medio acuoso, entonces sería ácido clorhídrico. Quiere decir que el HCl tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, que están enlazados y que me forman mi compuesto. Entonces, estos números de abajo se conocen como subíndices. Pero hay otros números que nosotros vamos a tener en ver, que son los que aquí están en azul. Estos se conocen como coeficientes o coeficientes estequiométricos. Bueno, coeficientes estequiométricos es su nombre, el nombre que tiene realmente, pero nosotros los generalmente los ponemos como coeficientes. Y estos coeficientes lo que me están diciendo es cuántas moléculas van a interactuar en una reacción química. O sea, en esta reacción química lo que me está diciendo es que por cada molécula de óxido de sodio se van a necesitar dos moléculas de ácido clorhídrico y esto me van a formar dos moléculas de cloruro de sodio y una molécula de agua. El H2O es agua y eso es el cloruro de sodio. Entonces, estos números de acá lo que me dicen que aquí habría un 1, aquí habría un 2, aquí habría también un 2 y aquí habría un 1. Lo que me dicen es básicamente eso. ¿Cuántas moléculas están reaccionando? Ahorita más adelante vamos a hablar sobre la ley de la conservación de la materia y vamos a hablar también sobre cómo balancear ecuaciones. Entonces, ahora, algo que tal vez ustedes no han visto antes, puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de cómo hayan sido los cursos de química o si llevaron cursos de química en el colegio, son estas, letritas que vienen aquí entre paréntesis. Esto lo que me está indicando es el estado de agregación de cada uno de mis reactivos o productos. ¿Qué es eso de estado de agregación? Básicamente el estado de la materia. O sea, recuerden que nosotros habíamos hablado, bueno, no hemos hablado otra vez en este curso, pero ustedes en algún momento, estoy seguro que entre la escuela y el colegio, ustedes debieron haber escuchado que hay tres estados de la materia. Hay algunos más, pero eso no nos interesan tantísimos. Estado sólido, líquido, gaseoso. Entonces, estas letras de acá lo que me están indicando es en qué estado estamos. Entonces, S significa sólido, G significa gaseoso. ¿Y qué es este AC? Este AC significa acuoso. Vea que yo les dije, sí, hay tres estados, líquido, gas y sólido. Sin embargo, esto no es un estado como tal, sino que lo que me está indicando es que este
reactivo o este producto están disueltos en agua. O sea, no son líquidos, porque digamos, es como la sal. Si ustedes van ahora a sus cocinas y ven la sal, ustedes echan un poquito de sal en su mano, pues la sal es sólida. Si yo agarro la sal y la pongo en agua y le doy vuelta, la sal se disuelve. No es que la sal no se derritió, la sal sigue siendo líquido, sigue siendo un sólido. Lo que pasa es que ahora es un sólido que está disuelto en el agua. O sea, de eso van a hablar más adelante en sus diferentes cursos, pero no es lo mismo decir que algo es líquido. Digamos, el agua es líquida. Si yo la saco a temperatura ambiente, su estado de agregación es líquido puro. Cuando digo que está algo acuoso, lo que me refiero es que está disuelto en agua. Entonces, esto es importante porque a mí me da una gran cantidad de información. ¿Qué es lo que me dice al final de esta reacción? Dice, yo puedo hacer reaccionar el óxido de sodio sólido y por cada molécula de óxido de sodio voy a necesitar 2 moléculas de HCl en estado acuoso. Tiene que estar en estado acuoso. No es que yo no pueda agarrar el HCl, creo que no sé cuál es el estado de agregación del HCl puro, pero no pues como que pueda agregar un poquito de HCl y echarlo. Tiene que estar en estado líquido y me va a formar cloruro de sodio disuelto, no se van a agarrar ahí un montón de pelotas y me va a generar agua. Y el agua, esto es un error, aquí debería decir líquida, no gaseosa, porque está rara que es agua, o sea, al menos de que esté mal la reacción química. No, si la reacción química está bien. Este G está un poco extraño, esta agua debería ser líquida, o sea, debería tener una L. Pero bueno, eso es muy importantísimo. Seguro es que la reacción antes era hidrógeno, que el hidrógeno sí va a ser gaseoso. Entonces, las reacciones químicas tienen una cierta simbología. Entonces, como ya les dije, todo lo que está al lado izquierdo de la flecha son los reactivos, o sea, son los insumos que se requieren para que lleve a cabo una reacción, los materiales que necesitamos para que la reacción ocurra. Si yo no tengo todos los materiales en las cantidades que dicen aquí, la reacción química simplemente no puede ocurrir. O sea, si yo me quedo sin HCl, no pasa nada. El óxido de sodio deja de reaccionar. Como les dije, los estados de agregación de las sustancias, sólidos, gaseosos, líquidos y acuosos, que es para sustancias que están disueltas en líquidos. Hay algunos otros, no son muy comunes que ustedes los vayan a ver, pero puede ser una sustancia que esté disuelta en una fase orgánica, que entonces no se pondría AC, sino que se pondría... Se me no me acuerdo, pero bueno, eso podría pasar también. Y las flechas. Entonces, como yo les dije, la flecha más común que ustedes van a ver es esta, que es la reacción química. Sin embargo, yo puedo tener una flecha doble, que la flecha doble se puede ver como esta que está acá. O sea, puede ser una flecha para acá. Uy, sorry, disculpen, cualquier que no era. Pueden ver una flecha como esta de acá, que es para acá. O lo que es más común, pueden poner una flecha, que sería así, una doble flecha, una para la izquierda y una para la derecha. Esto sirve para indicarme simplemente que yo tengo una reacción reversible. O sea, es una reacción que ocurre tanto de reactivos a productos como los productos vuelven a reaccionar y se devuelven. Por ahora no se preocupen mucho de eso. Los y cuando lleven química general 2 o después de la segunda mitad de sus cursos de química de fundamentos o la química que lleven intensiva, ahí van a ver un poco más sobre reacciones reversibles. Bueno, la flecha normal, esta, que simplemente es que se da la reacción, y tenemos dos flechitas más. Una flecha para abajo, que esta se utiliza cuando se forma un precipitado. ¿Qué significa que se forma un precipitado? Un precipitado es cuando yo tengo algo ahí, un líquido, y yo mezclo algo más, o mezclo otro líquido, y de repente se forma un sólido que se cae. Esta es una forma, puedo poner una flecha para abajo o puedo poner un S. Cuando pongo un S, que significa sólido, también es lo mismo que poner una flecha para abajo. Y una flecha para arriba, que se utiliza para indicar que se forma un gas. Bueno, y hay otros diferentes cosillas que de vez en cuando puedan ver, no son, en este instante no son tan importantes, pero entonces significa que la reacción requiere o libera energía, que también puede ser el triángulo, que significa que la reacción necesita o libera calor, que ahorita vamos a hablar de esto, o este catalizador, que significa que la reacción para llevar a cabo requiere un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que me acelera una reacción. Entonces, yo hay algunas reacciones que ocurren muy lentamente, pero yo les puedo poner otra sustancia que aunque no reacciona, solo está ahí, hace que la reacción ocurra más rápido. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado, estoy seguro que en algún momento han escuchado la palabra catalizador. Generalmente significa como algo que permite que algo pase, pero si ustedes han escuchado en los carros a veces el sistema
Antes de la mufla hay unos catalizadores. ¿Qué es lo que hacen esos catalizadores? Esos catalizadores lo que hacen es permitir que algunas de las sustancias que se pudieron haber formado cuando hay la combustión, que tal vez no se pudieron quemar porque la temperatura no era lo suficientemente alta, permiten que esas sustancias terminen de reaccionar y no se liberen al ambiente en sus formas más tóxicas, sino que se liberen al ambiente en las fórmulas menos tóxicas, que es lo que queremos. Entonces, que no se me... este momento por ejemplo, que no se forme monóxido de carbono, que el monóxido de carbono es bastante tóxico, sino que termine de reaccionar, se termine de oxidar y forme CO2. Entonces tenemos un catalizador que va a ser hay un sólido que al ir pasando, ese sólido va a acelerar la reacción, permite que se termine de oxidar, se termine de reaccionar con el oxígeno y se libere CO2 en vez de CO, que es sumamente tóxico. Igual, eso catalizador todavía, por lo menos en química general uno o la primera mitad de sus cursos de química intensiva, no se tienen que preocupar mucho y después es más que todo una palabra que van a estar escuchando por un tiempo hasta que ya más adelante en sus cursos, pues sí adquiera más relevancia los que estén, bueno, la gente de biología. Medicina, probablemente, veterinaria, perdón, probablemente sí van a necesitar de saber un poquitito de catalizadores en algún momento de esa carrera, especialmente para cuestiones biológicas. Las enzimas son catalizadores biológicos, los de bioprocesos y los de química, bueno, las personas de química y bioprocesos definitivamente, y las personas de enseñanza de las ciencias también en sus cursos más avanzados, pues van a escuchar más sobre catalizadores. Pero bueno, entonces, para las reacciones químicas hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entender y tenemos que estudiar. Entonces, la primera es la ley de la conservación de la materia, que este es un principio fundamental de la naturaleza hasta donde sabemos en el momento, porque es algo que se conoce como un primer principio. ¿Qué significa un primer principio? Un primer principio es una ley que no se deriva de ningún, bueno, si digamos una ley, no es la terminología correcta, pero por ahora para que me entiendan, que no se deriva de nada anterior. Entonces, digamos, yo ciertas cosas, yo puedo entenderlas o puedo estudiarlas a partir de algo anterior, de una teoría anterior, entonces yo puedo irla desarrollando. Cualquier teoría que sea un primer principio es algo que es algo es tan fundamental que no lo podemos explicar de algo previo, sino que nada más lo sabemos a partir de la observación. Entonces, ¿qué me dice la ley de conservación de la masa? La ley de la conservación de la masa me dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, yo no puedo. Lo que me dice es que la cantidad de materia total del universo en todo momento ha sido la misma. Los átomos son los mismos. Bueno, átomos pueden reaccionar en reacciones nucleares, pero bueno, no nos preocupamos mucho por eso. Pero básicamente es o sea, toda la materia es la misma. Puede cambiar de forma, se puede ver diferente, pero al final voy a tener la misma cantidad de materia. ¿Y esto por qué les digo que es un primer principio? Porque nosotros sabemos esto porque hemos medido muchísimas reacciones, muchísimos procesos y nos hemos dado cuenta que en ningún proceso que hayamos estudiado hasta el momento, esto no se cumple. O sea, bueno, lo dije un poco raro. En todos los procesos que hemos estudiado siempre se cumple. No hay un solo proceso que nosotros conozcamos en el cual no se cumple el principio de conservación de la materia. Bueno, les estoy mintiendo un poquito. Sí hay un proceso que nosotros conocemos que no cumple con la ley de la conservación de la materia, y algunas personas pueden decir, ¿cómo? Bueno, la cosa es que, se los voy a decir nada más con que, si han escuchado, hay otro principio que se conoce como la ley de conservación de la energía, que es parecido, que básicamente dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De la misma forma, como la materia no se crea ni se destruye, solo transforma, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esto no es exactamente así, porque nosotros sabemos, y eso sí, desde hace muchísimo tiempo, que hay ciertas reacciones en las cuales la materia se transforma en energía y la energía se transforma en materia, o se puede transformar una en la otra. ¿Alguno de ustedes sabe a qué me estoy refiriendo? No, no, bueno, es tal vez un poquillo. Sí, 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 lo han escuchado en algún momento, pero probablemente no han visto eso. Ah, bueno, sí, Fabián. En el colegio en biología se nos explicó un poco esa parte de la conservación. ¿Sí se me Ujú. escucha? Sí, sí. Eso es. Ok, sobre, digamos, en el aspecto en el que la cadena alimenticia funciona, Ajá, porque, también. digamos, un animal, bueno, por ejemplo, las plantas empiezan por ahí, ¿verdad? Agarran Ujú, energía del sol y del agua y etcétera, ¿verdad? Generan los ujú. nutrientes. Un Ajá. herbívoro se las come, un carnívoro se las come y así va, siguiendo. Lo único que Ujú, pasa es que, digamos, esa energía nunca se pierde, simplemente disminuye porque un ser la gasta o algo así
y simplemente se termina retransfiriendo de vuelta al momento en el que el carnívoro muere. Los descomponedores de nuevo descomponen esa materia, esa energía, regresa al suelo y continúa el proceso con las plantas. Sí. Perfecto, Fabián, muy buena observación y de hecho tiene razón y eso también es importante porque vea que yo estoy hablando de química, Fabián está hablando de biología y es porque las ciencias no son, o sea, nosotros las vemos como separadas, pero realmente las ciencias, o sea, todo es una cadena de conocimiento que nosotros decidimos decir, bueno, yo voy a estudiar este campito y le vamos a decir química, pero realmente todo está relacionado. Y una de las cosas más importantes de la química, la química en muchos lugares se conoce como la ciencia central. Y yo no lo digo porque soy yo su profesor de química, porque de hecho yo soy ingeniero, yo no soy químico, yo no soy químico puro, entonces no es como que yo digo, ah, sí, la química es lo máximo. O sea, a mí sí me gusta, pero digamos que tampoco tanto, yo soy más ingeniero de bioprocesos que cualquier otra cosa, pero la cosa es que la química se conoce como la ciencia central, porque muchos de los principios que tal vez ustedes están diciendo nada son fundamentales para el funcionamiento de los seres vivos, de la materia. Entonces, digamos, la gente de agronomía, todo lo que tiene que ver con suelos, todo lo que tiene que ver con plantas, todo lo que tiene que ver es química, biología también, pero es química. La que en biología todo lo que tiene que ver con microorganismos, con cómo este, todo lo que tiene que ver con alimentación es pura química, bioquímica, sí, pero al final del día es química. Entonces, esto que está diciendo Fabián es muy importante porque este principio de conservación de la materia y este principio de conservación de la energía no se ve únicamente en química como tal, no es simplemente para ver ahí en el laboratorio, sino que tiene implicaciones sumamente importantes en básicamente los nutrientes y tienen implicaciones que a veces uno se pone a pensar y le puede dar miedo. Es, bueno, si la cantidad de materia, la cantidad de energía, bueno, si la cantidad de materia es finita, nosotros tampoco podemos desperdiciarla así como así, porque es cierto, podemos transformar, la materia se va transformando, va perdiendo tal vez su valor de alguna manera, pero entonces existen algunas cosas que tienen cantidades finitas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un metal muy importante o si tenemos un elemento como creo que es el fósforo, no estoy completamente seguro, pero creo que es el fósforo, que es fundamental para nosotros o sea, el fósforo es fundamental para ¿cómo se llama? Para los suelos, para que las cosas puedan crecer. Pero la cantidad de fósforo que nosotros tenemos es finita y cada vez que nosotros la desperdiciamos, la transformamos de una forma que no es fácilmente recuperable. Entonces, podríamos no tener suficiente fósforo para nosotros poder, si no lo utilizamos de manera responsable y tratamos de recuperarlo, podríamos no tener para siempre el fósforo que necesitamos para poder cultivar los alimentos que todos los seres humanos necesitamos para comer. Entonces, los hidrocarburos, o sea, el combustible, nosotros sabemos que los hidrocarburos, pues, son recursos que se formaron por miles de millones de años o sea, procesos que duraron miles de millones de años y en algún momento se van a acabar porque nosotros los utilizamos y transformamos y los quemamos y los generamos en CO2, que también es un problema porque estamos poniendo un montón de dióxido de carbono en la atmósfera que me está generando un efecto invernadero que me está calentando o que me está cambiando el comportamiento del clima a nivel mundial, lo que nos puede generar problemas. Y todo esto, pues, son aplicaciones importantes que vienen simplemente de algo tan sencillo como la materia no se crea, se destruye, solo se transforma y tiene implicaciones filosóficas, económicas, científicas increíbles que estamos empezando a estudiar en este momento. Entonces, esto que dice Fabián es sumamente importante porque de hecho hay tres leyes son las tres leyes de la ecología que básicamente son, no hay almuerzo gratis, todo se conecta con todo y todo va a dar a algún lugar. Y básicamente son aplicaciones de esto. Todo va a dar a algún lugar, quiere decir que no hay nada que simplemente en el momento que nosotros lo consumamos, ahí se quedó, sino que sigue y sigue y sigue en las cadenas hasta que puede llegar a ser un contaminante problemático o sigue y sigue en las cadenas tróficas hasta que se reincorpora en el ambiente. No hay almuerzo gratis, básicamente es una aplicación de la ley de la conservación de la energía, que es que no hay nada gratis, todo tiene un costo. Todo tiene un costo energético que tal vez ustedes no lo están pagando en el momento, pero alguien más lo va a pagar. Y todo se relaciona con todo, pues es básicamente esto que estoy hablando, de que si nosotros en un ecosistema hacemos un daño, o bueno,
yo lo estoy simplificando mucho porque yo no soy ecologista, pero básicamente eso es lo que entiendo, pues eso va a irme afectando. Entonces, si yo genero un daño que puede ser algo que yo puedo considerar que es pequeñito, me puede generar efectos muy grandes. Y todo esto, básicamente, se vuelve a esto que estamos hablando de primeros principios. La ley de la conservación de la materia es un primer principio y me explica un montón de otras cosas en un montón de otras ciencias. Entonces, todo lo que ustedes aprendan este día, hoy que estamos acá, más todo lo que ustedes aprendan de química, de laboratorio de química, de física, laboratorio de biología, de humanidades, de todos los cursos que ustedes están llevando, les van a ayudar a formarse humanamente y profesionalmente y les van a abrir el mundo de las posibilidades de las cosas que pueden hacer. Ahora, nada más para regresar, para no gastar demasiadísimo tiempo tampoco, es que lo que yo les estaba diciendo es que hay una reacción o un tipo de reacciones en los cuales la materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. Ahora, hay cierto, cuando en parte de biología bioquímica hablamos mucho de energía y estamos hablando de unas ciertas moléculas, que también porque son unas moléculas muy energéticas, pero yo estoy diciendo, o sea, no es una molécula como ¿cómo se llama? La molécula de, el, ay, la que suministra energía, se me olvidó en, en este momento el nombre. eh, el ATP, que el ATP básicamente es la molécula que nos permite a nosotros, o sea, que suministra la mayor parte de la energía de los procesos metabólicos en las células. Sino que estamos hablando, no es un compuesto químico muy energético, es literalmente la materia se transforma en energía o la energía se transforma en materia. Y esto que les estoy diciendo es cuando ocurre una reacción nuclear. Entonces, cuando ocurre una reacción nuclear, cantidades mínimas de materia, o sea, estamos hablando de electrones, básicamente, se pueden pasar de ser electrones o algunas otras partículas se transforman en energía y la energía en ciertos procesos puede transformarse en materia. Sin embargo, pues no vamos a decir, no, la ley de la ya no sirve la ley de transformación, de la conservación de la materia, sino que ahora hay una ley más allá, pero que ustedes todavía no, o sea, al nivel que están ustedes, bueno, muchas de las carreras que están ustedes nunca llega a ser tan importante, se conoce que hay una ley que se conoce como la ley general de la materia, la ley de conservación de la materia y la energía, y es que la cantidad total de materia y energía en el universo es constante. Entonces, igual lo seguimos estudiando porque siempre que no haya una reacción nuclear, la materia no se puede destruir ni se puede crear, la energía no se puede crear y ni se puede destruir. Sabemos que si hay reacciones nucleares, un poquito de materia se transforma en energía, una gran cantidad de energía se puede transformar en materia, se puede ver de ciertas maneras la materia como una forma muy condensada de energía, pero en total todo es constante en el universo. O sea, podríamos hacer, si nosotros transformamos toda la materia del universo en energía, tendríamos una cantidad de energía fija y no podríamos nunca generar ni destruir más de esa energía. Me estoy saliendo un poquito del tema nada más para que también sepan que hay ciertas cosas como primeros principios y que estos tienen implicaciones muy grandes. Y también porque yo soy profesor de termodinámica, que es una de mis materias favoritas, entonces esto tiene que ver muchísimo con termodinámica. Pero entonces, para poder estudiar todas esas cosas, tenemos que regresar a lo que está pasando acá y básicamente cómo aplicamos nosotros la ley de conservación de la materia en una ecuación química. Básicamente lo que nosotros decimos es los átomos van a ser siempre, van a tener la misma cantidad de átomos de cada elemento antes y después de una reacción, perdón. Entonces, primero, si nosotros vemos, aquí sacamos las masas molares de cada uno de estos compuestos, para los que recuerdan de las masas molares, nos vamos a dar cuenta que aquí, básicamente, puedo tener 62 gramos por mol a la izquierda y también vamos a tener 62 gramos por mol a la derecha. O sea, la masa molar, perdón, 134,9, van a ser 62 gramos de óxido de sodio, van a reaccionar con 2 por 36,45 gramos de HCl y estos son 134,39 gramos. Y a la derecha pasa lo mismo. La materia se puede cambiar, se puede transformar. Ya no van a ser óxido de sodio y HCl, van a ser cloruro de sodio y agua. Pero estos dos componentes, si nosotros medimos, van a tener exactamente la misma cantidad de materia. O sea, perdón. Si nosotros tenemos una reacción química o sea, un beaker, que es, bueno, pues los que saben beaker es como un vasito, y nosotros lo tapamos y nosotros tenemos cualquier cantidad de reacción química y nosotros nos aseguramos de que nada se pueda escapar, ni un gas, ni un líquido, ni nada, puede ser un recipiente cerrado. Después, si nosotros medimos la masa antes y después de la reacción, tiene que ser exactamente la misma.
Ahora, si el tarrito estuviera abierto, pues obviamente si se formara un gas, el gas se puede salir y tal vez ya ahí no lo podemos medir, pero esa cantidad de gas que se escapa, básicamente va a ser la misma cantidad o sea, si nosotros pudiéramos volverlo a agarrar o agarramos todo ese gas, al final los pesos tienen que ser los mismos. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto en las reacciones químicas? Para eso hay algo que se llama balanceo. Quiere decir que una reacción tiene que tener la misma cantidad de átomos de cada elemento antes y después. Si ustedes se dan cuenta aquí yo tengo dos átomos de sodio. ¿Por qué tengo dos átomos de sodio? Porque aquí tengo sodio y viene un 2. Y si nos vemos aquí solo hay uno, pero tengo este 2 que me están diciendo, sí, pero se me forman dos moléculas de cloruro de sodio. Entonces, en estas dos moléculas de cloruro de sodio, cada una tiene un átomo de sodio, tenemos dos átomos de sodio. Igual, vean que aquí solo tenemos un átomo de oxígeno, no tenemos ningún número aquí, o sea que es un 1, no tenemos ningún número aquí, o sea que es un 1, y aquí también tenemos uno. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Y este 2, por lo que este 2 significa que tengo dos moléculas de cloruro de hidrógeno o de ácido clorhídrico, en este caso ácido clorhídrico, significa que tengo dos átomos de cloro. Y aquí también tengo dos átomos de cloro. Este 2 me modifica el número de acá. Entonces, así veo yo la ley de conservación de la materia. Y como Fabián estaba diciendo hace un rato muy bien, pues básicamente la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros, cuando nos comemos algo, lo que hacemos, esa materia no se destruye. De hecho, si ustedes se pesaran antes y después de comer, si ustedes se comen un kilo de lo que sea, no sé, se comen un kilo de helados un día porque les dio ganas de comer helado o estaban tristes, lo que sea, y ustedes se pesan antes y después de comerse el kilo de helados, pues van a haber ganado un kilo de peso. Ahora, después ustedes van a empezar algunos procesos metabólicos, van a ir al baño o van a sudar, etcétera, que eso va a ir generando una cierta cantidad de pérdida de ese kilo, pero básicamente si nosotros empezamos a medir todas esas cosas que están saliendo de su cuerpo luego, el sudor que sudan, los gases que entran y que salen, los desechos después de que van al baño, pues entonces básicamente uno, toda esa materia va a ser la misma cantidad, los mismos gramos que ustedes se comen de algo son los mismos gramos que ustedes luego o se les incorporan a su cuerpo o salen de su cuerpo por las diferentes vías en las cuales las sustancias pueden salir. También implica, cada vez que ustedes compran algo en el supermercado, en la pulpería o en cualquier lugar, eso que ustedes compran, todos esos recipientes, todo eso va a dar a algún lugar porque esa materia no se va a destruir. Y algunas sustancias, como los plásticos, que duran miles de años en descomponerse, se van a quedar por cantidad de tiempo muy grandes en el ambiente. Y nada más recuerden que también los gases son procesos de fermentación, vamos a tener gases que se forman también una vez que nosotros comemos. Ok. Ahora, más adelante vamos a volver, o en esta presentación vamos a hablar un poquito sobre cómo se balancean las ecuaciones, pero antes de eso vamos a estudiar la clasificación de los diferentes tipos de reacciones químicas, porque ya sabemos que hay reacciones químicas, ya sabemos que las reacciones químicas, o sea, que cuando ocurre una reacción química van a haber un cambio de color, va a haber un precipitado, se va a formar un gas, va a haber un intercambio energético, pero tenemos que empezar a estudiar los distintos tipos de ecuaciones que ocurren para empezar a entenderlas, para empezar a clasificarlas, para poder controlarlas cuando necesitamos controlarlas. Entonces, básicamente hay dos formas, bueno, una primera forma de clasificar las ecuaciones es muy sencilla, es una ecuación exotérmica y una ecuación endotérmica. ¿Qué son las reacciones exotérmicas y endotérmicas? Esto básicamente son los cambios energéticos que pueden haber luego de ocurrir una reacción. Aquí me ocurre con los cambios energéticos. Cuando yo tengo una reacción química, puede ser que esa reacción química, al reaccionar, me genere una gran cantidad de me libere, no genere, porque generar no es la palabra adecuada, me libere de los mismos enlaces una gran cantidad de energía a los alrededores o una cierta cantidad de energía a los alrededores, y eso se conoce como una reacción exotérmica. Libera calor, no genera, libera calor o libera energía. Entonces, nosotros todo el tiempo utilizamos las reacciones exotérmicas y la reacción exotérmica por excelencia que nosotros utilizamos es la combustión. Si ustedes cocinan en sus casas con gases, ustedes tienen gas licuado sí, creo que es gas licuado de petróleo el que se utiliza, el cual va liberando una cierta cantidad de metano, propano y otros gases. Nosotros le ponemos un fósforo y empieza a quemarse. Y ese fuego que se genera es una liberación grande de energía que nosotros podemos utilizar para para locomoción en los carros, para calentar nuestras comidas, como una fogata en las noches que estemos acampando para calentarnos, etc.
Si ustedes tienen una reacción química, que después de que ocurre la reacción química, ustedes lo sienten caliente, significa que se liberó energía y por lo tanto la reacción es exotérmica. Por el contrario, hay muchas reacciones químicas que más bien necesitan energía para que ocurran. Y esas reacciones que necesitan energía para que ocurran se conocen como endotérmicas. Cuando una reacción es endotérmica, absorbe calor. Quiere decir que sus productos van a ser más energéticos que sus reactivos y por lo tanto necesitamos una cierta cantidad de energía que cubre ese cambio energético. Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una reacción es endotérmica? Pues bueno, hay diferentes formas, pero una de las formas más sencillas es si la reacción es, ustedes tocan un recipiente luego de que ocurre una reacción y se siente frío porque absorbió energía del mismo medio en el que estaba y por lo tanto se enfrió. O si es una reacción a la cual ustedes tienen que suministrar continuamente energía para que ocurra, va a ser una reacción endotérmica. Ahora, hay algunas reacciones, hay unos packs como se conocen como packs de hielos, que son unas bolsitas que uno las rompe, o sea, no las rompe, pero las dobla y cuando las dobla se empiezan a enfriar. Esos son dos reactivos que al mezclarse son procesos, ¿cómo se llama? Es una reacción endotérmica que entonces al mezclarse disminuye la energía, bueno, necesita energía, absorbe energía del mismo recipiente que tengo y se enfría. Para eso más o menos es su principio de funcionamiento. Pero entonces una primera forma de clasificar las reacciones son según exotérmicas o endotérmicas. Ahora, muy importante porque eso les pasa. Si nosotros necesitamos suministrar continuamente energía para que la reacción ocurra, es endotérmica. Hay gente que dice, es que hay fuego, entonces es exotérmica. No. Por ejemplo, la cocción de los alimentos son reacciones químicas. Nosotros los alimentos los tenemos que cocinar porque generalmente las proteínas o el resto de las cosas están en una forma que no podemos comer nosotros. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un pedazo de carne y ustedes lo empiezan a quemar, lo empiezan a cocinar, lo que ustedes están haciendo es cambiando las propiedades, o sea, están haciendo una reacción química. Esa reacción química cocina la carne, desnaturaliza las enzimas, las cambia de una forma que nosotros las podemos consumir, pero esa reacción de cocción va a ser una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque yo para que ocurra tengo que ponerle fuego y tengo que ponerle fuego de manera continua o calor de manera continua para que la reacción ocurra. Entonces, eso significa que la reacción es endotérmica. Si yo tengo que suministrar calor o si al poner la reacción esta disminuye la temperatura del recipiente, esos son endotérmicas. Si yo tengo algo que se calienta luego de la reacción o genera fuego o etcétera, más bien es una reacción exotérmica. Recuerden, si tienen cualquier duda, me las pueden ir haciendo en cualquier momento. Ok. ¿Cómo podemos ver en una reacción química si una reacción es endotérmica o exotérmica? Pues básicamente, si el calor es un reactivo, la reacción va a ser endotérmica porque yo necesito energía para que ocurra la reacción. Si el calor o la energía es un producto, la reacción es exotérmica porque me está liberando calor. Entonces, en esto acá, vean que acá estamos viendo esta reacción en la de combinación, bueno, de oxidación del nitrógeno. Básicamente, es una reacción endotérmica porque yo tengo que poner este triangulito. Recuerden, el triangulito significa calor. Si el calor es un reactivo, la reacción es endotérmica. Necesita energía, absorbe energía para ocurrir. Este triangulito también puede estar si algo está sobre la flecha de reacción, significa que es un reactivo, por aquello, porque a veces, por ejemplo, aquí ponen catalizador o ponen calor. Si por el contrario, el triangulito o el calor o la energía es un producto, quiere decir que está liberando energía y como está liberando energía, va a ser una reacción exotérmica. Recuerden, exo es de salir, entonces la energía sale de la reacción. Endo es de entrar, la energía entra a la reacción. Ok. Ahora, eso simplemente como en una energía. Ahora sí, las reacciones como tal, nosotros las vamos a tener que clasificar dependiendo de los tipos de reacciones que tenemos para empezar a estudiar. Ahora, hay dos métodos para los cuales se clasifican las reacciones, según el método tradicional y según el método moderno, que moderno ya tiene cientos de años, pero igual se sigue llamando el método moderno. Algunos de ustedes puede ser que solo hayan estudiado el método tradicional en sus colegios. Espero que por lo menos hayan estudiado, pero hoy vamos a ver los dos tipos de sistemas que hay. Son relativamente sencillos. Ustedes en este curso no tienen que todavía aprender a cómo, o sea, las reacciones se las damos. Ustedes tal vez tienen que balancearlas. Ya en sus cursos de químicas sí van a tener que aprender
cómo completar las reacciones. O sea, que si yo lo de los reactivos, ustedes saben cuáles son los productos. Esto es relativamente sencillo siempre y cuando ustedes entiendan los números de oxidación de los elementos. Por eso son tan importantes que se los aprendan. Porque cuando ustedes conocen sobre los números de oxidación, completar reacciones se vuelve sumamente sencillo. Entonces, vamos a ver los tipos de reacciones según el método tradicional. Son 4. Las reacciones de combinación o síntesis, las reacciones de descomposición, las reacciones de doble desplazamiento o doble descomposición y las reacciones de desplazamiento o sustitución. Entonces, vamos a ver qué es cada una. Entonces, la primer tipo de reacción es la reacción de combinación o síntesis. En estos tipos de reacciones, dos o más reactivos reaccionan y forman un producto. Se llaman de combinación porque tengo dos cosas separadas que se van a hacer una sola cosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la oxidación del metal magnesio me forma óxido de magnesio. De hecho, la mayor parte de los metales sufren procesos de oxidación. La oxidación generalmente es una síntesis simplemente. Vean que cómo sabemos que una reacción es una reacción de combinación, porque tenemos dos reactivos y un solo producto. Es sumamente importante y algo que sí es muy importante que ustedes ojalá hoy ya lo entiendan es cómo es que sepan clasificar por lo menos las reacciones por el sistema tradicional, si son de combinación, doble descomposición, desplazamiento o combinación, descomposición, desplazamiento, doble desplazamiento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya tengan que aprender a hacer ustedes mismos las reacciones, lo más importante es nosotros las reacciones las completamos utilizando el método tradicional y lo primero que hay que hacer es distinguir qué tipo de reacción es. Entonces, de nuevo, las reacciones de combinación tenemos dos elementos que forman un compuesto. Bueno, dos cosas que forman una sola, no tienen que ser dos elementos. Podrían ser elemento y compuesto, compuesto y compuesto, elemento y elemento, pero lo importante es que tenemos dos o tres cosas en los reactivos y una sola cosa en los productos. La reacción opuesta son las reacciones de descomposición, que yo tengo una sola cosa que se descompone en varias. Entonces, en una reacción de descomposición, una sustancia sufre una reacción para producir dos o más sustancias distintas. Las reacciones de descomposición tienden a ser exotérmicas, o sea, endotérmicas, requieren de calor para que ocurran. Entonces, un ejemplo es el carbonato de calcio. Si yo lo caliento, se va a descomponer en óxido de calcio y CO2. ¿Cómo nosotros sabemos si una reacción es de descomposición? De nuevo, porque tenemos un solo reactivo, dos productos. Si tuviéramos dos productos, dos reactivos, un producto, combinación. Un solo reactivo, dos productos, sería una reacción de descomposición. Después tenemos una reacción que se conoce como reacciones de desplazamiento. En una reacción de desplazamiento, un elemento va a desplazar a otro elemento en un compuesto y lo va a reemplazar. Es desplazamiento. Es como, por ejemplo, cuando dos personas son una pareja y de repente viene una tercera y entonces se empuja al otro y se vuelve pareja con la primera persona. Entonces, básicamente es el mismo proceso. Tenemos una pareja, en este caso el sulfato de cobre, viene el hierro y va a empujar al cobre y entonces el cobre queda solo y abandonado y el sulfato de hierro queda como un nuevo compuesto. Ahora, esto va a ocurrir, ciertas cosas pueden desplazar a ciertas otras. O sea, bueno, es un poco feo, pero digamos que para que esto pase, este hierro, para que desplazara el sulfato, tiene que tener algo que lo haga más interesante que el cobre que lo va a desplazar. Entonces, hay una serie que se conoce como la serie de actividad de los metales, que es esta de acá, que cualquier compuesto, cualquier elemento que esté más arriba en esta tabla puede desplazar cualquier cosa que esté por debajo. Entonces, por ejemplo, el litio puede desplazar absolutamente a cualquier elemento, pero nadie lo va a poder desplazar. El oro está por debajo, todos los elementos lo pueden desplazar y él no puede desplazar a ningún elemento. De hecho, no sé si han escuchado que al oro le dicen el metal noble. ¿Por qué le dicen el metal noble? Le dicen el metal noble porque básicamente, si yo tengo oro puro, es muy difícil porque, o sea,
Si yo tuviera cualquiera de estos elementos solos, pues pueden ir reaccionando con otros elementos y obviamente al ir reaccionando se van gastando ellos mismos. Al oro eso no le pasa. Entonces, como el oro, ninguno de estos otros elementos, por lo menos los metales, lo pueden desplazar, quiere decir que es un poco más difícil que el oro reaccione. Sí puede reaccionar, sí forma algunas reacciones, pero es un poco más difícil. Entonces, como no reacciona, entonces por eso es el metal noble, porque cuando decimos de algo noble, no se combina con la chusma, por decirlo de cierta manera. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos nosotros identificar una reacción de desplazamiento? Básicamente, vamos a tener en los reactivos un elemento y un compuesto. Y en los productos también vamos a tener un elemento y un compuesto. Vea que ahí a veces si ustedes solo ven eso, la cantidad de reactivos, se podrían, confundir con las reacciones de combinación, porque las reacciones de combinación también tenemos dos reactivos. Lo que pasa es que en una reacción de combinación tenemos dos reactivos y un solo producto. En una reacción de desplazamiento vamos a tener dos reactivos, dos productos y siempre uno de los reactivos y uno de los productos tiene que ser un elemento. Así es como distinguimos una reacción de desplazamiento o sustitución. Y por último, el último tipo de reacción que tenemos en las reacciones del método tradicional, hay una más, pero creo que no la vamos a ver ahora, pero sí la van a ver en sus cursos, que son las reacciones de combustión, pero eso por ahora no se preocupe. Las reacciones de desplazamiento, de doble desplazamiento o doble sustitución, son parecidas al desplazamiento, pero lo que pasa es que es un desplazamiento doble. Es como tenemos dos parejas y las dos parejas se van a separar y cada uno se va a ir con las otras personas de la pareja. Entonces aquí tenemos nitrato de plata y cloruro de sodio y lo que va a pasar es que, es para enseñárselos un trocito, básicamente, voy a tener que este radical, el nitrato, va a irse con este ion, el sodio, y la plata se va a ir con el cloro. Siempre que tenemos reacciones de doble desplazamiento, siempre van a ser medios con medios, o sea, los compuestos que están acá con los compuestos que están acá, y extremos con extremos. Entonces, fíjense que aquí tenía cloro y plata, y acá lo que voy a tener acá es cloruro de plata. Mientras que aquí teníamos nitrato y sodio, y aquí tenemos nitrato de sodio. Entonces siempre van a ser medios se van a combinar con medios, extremos se van a combinar con extremos. ¿Cómo sé yo que aquí es AgCl y no ClAg? Porque recuérdense que los metales siempre van a la izquierda. Entonces, lo que está más a la izquierda en la tabla periódica, cuando estamos en un compuesto, va a aparecer más a la izquierda en un compuesto. Igual aquí, el sodio es un metal, el metal está más a la izquierda en la tabla periódica, por lo tanto aparece más a la izquierda en un compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las reacciones de doble desplazamiento. Las reacciones de doble desplazamiento no les importa realmente la serie de actividad de los metales. ¿Por qué no les importa la serie de actividad de los metales? Porque puede ser que la plata, o sea, tal vez la plata no puede, digamos, según esto, la plata está más abajo que el sodio. ¿Sí, verdad? Sodio, sodio. Ok, esta es una más vieja que no tiene sodio, pero el sodio está más arriba. Entonces, tal vez la plata no puede desplazar al sodio, pero el sodio puede desplazar a la plata, entonces no importa. Entonces, el sodio desplaza la plata se vuelve aquí a donde estaba antes el sodio. Por eso se llama doble desplazamiento, porque este desplaza a este y este desplaza a este al mismo tiempo. Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros o qué hacemos nosotros para identificar si una reacción es de doble desplazamiento? Pues las reacciones de doble desplazamiento también tienen dos reactivos y dos productos iguales que la de desplazamiento, pero a diferencia de las de desplazamiento, ambos reactivos, perdón, en los reactivos y en los productos, los dos componentes van a ser compuestos. Entonces, es importante que sepamos identificar un elemento de un compuesto, porque entonces así podemos identificar los distintos tipos de reacciones. Si tenemos dos reactivos y un solo producto, combinación, no hay de otra. Si tenemos un solo reactivo, dos productos o más, descomposición, no hay de otra. Si tenemos dos reactivos y dos productos, tenemos que ver cuáles son
cuáles son los elementos que, o sea, qué es lo que tenemos. Si son dos compuestos y dos compuestos, doble desplazamiento. Si es un elemento y un compuesto, elemento y un compuesto, es desplazamiento sencillo. Y esos son los cuatro tipos de reacciones. Por ahora, lo más importante es que sepan identificarlas cuando están escritos. Ok. Ahora, adicionalmente, esto, aunque me da cierta información, realmente no me permite mucho estudiar las reacciones como tal, saber qué está pasando. Entonces, hay otro sistema que se llama sistema moderno, porque es más moderno que el sistema tradicional, pero igual esto tiene cientos de años de existir, en el cual yo puedo, ¿cómo se llama? Clasificar las ecuaciones. Dame un segundo. Disculpen, es que estoy con una situación, entonces no esto que estar atento. No, no. Ok. Entonces, no es que una reacción se puede clasificar solo según un método tradicional, solo según un sistema moderno, sino que todas las reacciones las podemos clasificar por el sistema tradicional y por el sistema moderno. Entonces, el sistema moderno tiene más que ver con lo que está pasando como tal. Y básicamente vamos a tener cuatro diferentes tipos de reacción. Realmente combustión, bueno, tengo que ver de dónde, porque la combustión no, la combustión es un proceso redox, pero bueno, no importa. Básicamente vamos a tener cuatro diferentes tipos de reacciones según el sistema moderno. Vamos a tener reacciones de neutralización o ácido-base, reacciones de precipitación, reacciones de redox o de oxidación-reducción, y hay otro tipo de reacciones que se conocen como las reacciones de formación de complejos, que creo que solo la gente que estudie química pura los van a estudiar en algún momento como tal, porque no es algo que se estudie como, o sea, a veces las vamos a utilizar en algún laboratorio, una cosa así, pero no es algo que nosotros estudiamos muchísimo. Pero bueno, esos son los cuatro diferentes tipos de reacciones que podemos tener. A mí las reacciones de combustión, hasta ahora, veo yo que la clasifica según el sistema moderno. Tendría que leer un poco más, pero mi entendimiento es que son reacciones del método tradicional, porque son reacciones de oxidación-reducción, pero bueno, no importa. Entonces, acá sí, ustedes no van a poder clasificar una reacción hasta que ya vean todas de este tipo, hasta que ya vean todas las cosas. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes entiendan lo que está pasando. Entonces, el primer tipo de reacción se conoce como una reacción de neutralización o reacciones ácido-base. ¿Por qué se conoce como neutralización? ¿Algunos de ustedes han escuchado sobre ácidos? Sobre un ácido así. Cuando yo les digo un ácido, ¿ustedes qué piensan? Sí, Mari. Profe, como el ácido clorhídrico. Ajá. Y si yo le digo a usted ácido clorhídrico, usted que, o sea, yo le digo, uy, en el laboratorio a trabajar con ácido clorhídrico, ¿usted qué dice? Ah, qué dicha, o se preocupa, o Me preocuparía ¿por qué? porque son usualmente muy fuertes y hay que neutralizarlos para que no sean tóxicos para el ser humano. Ok, muy bien. Ahí está mezclando varias cosas, pero digamos que en este momento es como lo que nosotros pensaríamos, porque son peligrosos. Porque nosotros cuando pensamos ácido, pensamos en algo peligroso. De hecho, estoy seguro, bueno, no sé si ustedes ya son otra generación bastante, ya ustedes todavía no se preocupan por el precio de los tomates tanto, pero básicamente, si ustedes, cuando yo era pequeño y veía dibujos animados, entonces no sé, siempre ponían ácido y era una cosa así que se estaba corroyendo y era verde y era súper peligroso y si uno tocaba un ácido básicamente se moría. Estoy casi seguro que, bueno, ya ha cambiado mucho las series y ahora también hay algunas cosas diferentes, pero estoy seguro que en algún momento tiene que haber visto eso, o por lo menos ustedes le dicen lluvia ácida y se les paran los pelos, ¿verdad? ¿O no? Sí, bueno, ahí alguien me puso el... Entonces sí, nosotros pensamos en el ácido como algo peligroso. Tal vez no lo han escuchado tanto, pero ¿alguno han escuchado algo sobre bases o alcalis? No, nadie. Nadie que me levante la mano que alguna vez han escuchado. Bueno, algunos de ustedes. Ah, bueno, Fabián parece que se ha escuchado sobre bases o alcalis. ¿Qué ha escuchado Fabián sobre bases o alcalis? Creo que fue Fabián. Sí. ¿Qué ha escuchado? No hay respuestas malas. ¿Dónde lo ha escuchado o si sabe qué es? Pues se trabajó cuando estaba en el colegio, pero Ajá. realmente no recuerdo mucho, solo que se utilizaban para combinar con otro tipo de compuestos Ujú. y ya hasta ahorita me acuerdo de eso. Bueno, no importa. Está bien. Pero bueno, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre potasa? ¿O han escuchado la potasa? ¿O en su casa hay potasa? ¿O alguna vez han utilizado potasa? Sí, no. Destaqueador de cañería.
No. Sí. Bueno, sí, ok. La potasa es un compuesto que se utiliza para destacar cañerías. O sea, ustedes están en una, no sé, sí, Tracy. La potasa, yo había escuchado, y la profe de química nos había explicado que Ajá. es un ácido que tiene una reacción química con el agua, que se le echa agua como que quema, así lo había entendido. Ok. Eso me suena sí y no. Ok, primero, sí quema. O sea, si ustedes tocan nunca toquen la potasa. Si ustedes en sus casas ven potasa, la potasa la tienen que manejar con guantes bien espesos, porque si le tocan en la piel se quema. Básicamente, es como decir como el ácido. Ustedes, si un ácido fuerte les cae en la piel, se pueden quemar. Se tienen que lavar con abundante agua y después neutralizarlo de alguna manera. La potasa no es un ácido, la potasa es una base. Pero sí puede pasar eso de que usted está diciendo de que podría de tener una reacción un poco fuerte con el agua. Pero la potasa es hidróxido de potasio, es una base. Entonces, no tienen que preocuparse muchísimo en este momento por entender que es una base como tal, pero básicamente, tanto los ácidos como las bases son sustancias que en concentraciones muy altas y algunas tienden a reaccionar de manera un poco agresiva con las sustancias y básicamente pueden quemarles. O sea, digamos que no quemado de fuego, sino quemado de que ustedes lo tocaron una sustancia que no debieron y entonces les reaccionó con la piel. Entonces, las bases son parecidas a las bases en ese caso de que también pues, pueden reaccionar un poco fuerte. Y de hecho, nosotros podemos utilizar potasa para destaquear cañerías porque básicamente se come toda la grasa. Entonces, la potasa, ustedes las ponen en una cañería que está, o sea, no sé, ustedes tienen un lavabo y el lavabo no está bajando el agua, ustedes ponen una cierta cantidad de potasa, la dejan ahí un tiempo y después va a ir, la potasa se va a ir comiendo o sea, toda la grasa que quedó ahí solidificada, más otras sustancias que pueden quedar, empieza a reaccionar con ellas y entonces las deshace. Ahora, no sé, ¿algunos han escuchado sobre el ácido muriático? No. Bueno, el ácido muriático también es un destacador de cañería, pero no es un base, es un ácido y funciona parecido. Ustedes ponen ácido muriático, lo ponen en, bueno, algunas, yo creo que ya no se utiliza tanto, pero antes se utilizaba más. Ustedes ponen en la cañería, se va comiendo todas las cosas y eso. Entonces, no nos preocupemos muchísimo en este momento por la diferencia de un ácido o un base, son contrarios. Ustedes los van a estudiar más a fondo en Química General 2 o la segunda mitad de Fundamentos de Química o el curso equivalente, pero básicamente ambos, en sus formas más exageradas, básicamente pueden reaccionar de manera un poco agresiva. Sí, Mari. Profe, es que tengo una duda. Yo he escuchado que el bicarbonato de sodio se usa para calmar el ácido del estómago cuando hay gastritis, entonces no sé si es como similar a lo que estamos hablando. Es exactamente hacia donde yo voy. Muy bien, María. Eso es un muy buen ejemplo y ya ahorita lo vamos a Ok, ver. gracias. Entonces, la idea de una reacción, ¿por qué se reconoce como una reacción de neutralización? Porque los ácidos, que algunos, no todos, o sea, eso es una exageración que tenemos, pero muchos ácidos son muy peligrosos, muchas bases también son muy peligrosos, pero cuando yo los combino, reaccionan y se neutralizan uno al otro. Entonces, o sea, bueno, reaccionan, dejan de ser lo que son y básicamente lo que pasa cuando tenemos una reacción de neutralización es que un ácido, como el ácido sulfúrico, reacciona como una base, como el hidróxido de sodio, y me van a formar siempre una sal y agua. Las sales generalmente van a ser, no siempre, o sea, no sean necesariamente no tóxicas, pero por lo menos generalmente no van a quemar. Entonces, se conocen como reacciones de neutralización porque se neutralizan entre sí mismas. Entonces, como María ahora estaba diciendo, de hecho, no tienen que tener miedo a todos los ácidos o todas las bases porque ustedes continuamente, o sea, ácidos y bases se encuentran todos los días. El vinagre, el vinagre es ácido acético diluido, es un ácido, y ustedes se lo ponen a las ensaladas todo el día. El limón es ácido, pero ácido cítrico, mm, también diluido. Los ácidos, no todos los ácidos son peligrosos. Siempre, cuando ustedes vayan a trabajar con una sustancia, tienen que conocer qué sustancia es y eso lo van a trabajar mucho en el laboratorio, pero las sustancias, bueno, ácidas, básicamente, ustedes estoy seguro que aunque ahora les estoy diciendo ácido, pero ustedes algo se han comido algo, una limonada, una cosa así, uy, qué rico, tiene un acidito que me gusta. Entonces, los ácidos básicamente tienen si se pueden probar, porque no todos los ácidos se pueden probar, tienen ese sabor ácido
característico, generalmente pueden reaccionar mucho, pero no todos son tan peligrosos. Pero cuando yo un ácido lo mezclo con una base, que de nuevo, las bases tienen cuando usted come una base tiende a tener un sabor amargo. Este, si ustedes los tocan con la piel, generalmente se va a sentir jabonosos. Nada más sepan, no, eso no es que se sienten jabonoso, es una reacción. Las bases reaccionan con las grasas y forman jabón. Eso usualmente no es que se sienten jabonoso, es que ustedes están transformando la grasa de su piel en jabón, lo cual generalmente no es muy bueno. Entonces sepan que cuando eso pasa es importante lavarse las manos porque puede ser que no es que estén tocando algo que siente jabonoso. También eso en algún momento lo vamos a ver en el laboratorio, pero básicamente es lo que pasa. Ácido, base se mezclan y me forman algo menos peligroso por lo menos. O también, no tiene que ser necesariamente peligroso, pero esa es la idea. Ácido reacciona con base, forma sal y agua. Entonces, lo que Mari decía hace un rato, el bicarbonato de sodio es una base débil. El ácido cítrico, el vinagre son ácidos débiles. Entonces, el bicarbonato se puede utilizar para neutralizar un poco del ácido del estómago, sí se puede utilizar. No es lo mejor, es mejor que se utilicen, por ejemplo, una salandrius, que de hecho la salandrius lo que tiene es que tiene tanto ácidos y bases, por eso cuando se mezclan hacen efervescencias. Esa efervescencia es que se forma un compuesto que se conoce como ácido carbónico, que se descompone en CO2 y agua. Entonces ese CO2 es lo que hace la efervescencia. Muchas reacciones de neutralización generan ciertas cantidades de efervescencia, pero bueno, eh, el bicarbonato se puede utilizar para neutralizar el ácido del estómago, pero el estómago es ácido por una razón. Entonces es mejor tomarse algo como una salandrius, que lo que hace es regular el nivel de acidez y basicidad. Piensen acidez y basicidad como dos fuerzas contrarias, que entonces cuando yo las mezclo perfectamente se neutralizan completamente. Eh, Básicamente, eso es una reacción ácido-base. Las van a encontrar por todo lado. Como los que tal vez en la escuela hicieron como proyecto de ciencias Volcán, donde mezclan vinagre con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se descompone y forma también el ácido carbónico que se descompone y forma CO2 y hace esa efervescencia. A veces esa efervescencia también ayuda para ciertas cosas. Pero entonces, vean que aquí tenemos algo importante. Ácidos y bases se combinan y se descomponen, a veces con efervescencia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque antes yo les estaba diciendo sobre la potasa y sobre el ácido muriático. Vean que la potasa es una base muy fuerte, y el ácido muriático es un ácido muy fuerte. ¿Por qué se lo digo? Porque había gente, yo conozco gente que ha dicho, bueno, si el ácido muriático es bueno para destacar cañerías, y la potasa es buena para estaquear cañerías. Si algo es bueno y le ponemos algo bueno, todavía mejor. Entonces ponían las dos cosas ahí para reaccionar. Además de que es peligrosísimo, porque la reacción puede ser muy exotérmica. Y cuando yo creo que una reacción es muy exotérmica es que libera mucho calor, entonces puedes saltar, les puede saltar hacia alguna parte de la cara y quemarlos, tanto porque va a estar muy caliente, porque libera mucha energía y porque todavía queda ácido muriático o potasa. Vean que si yo mezclo ácido muriático, que es un ácido, con potasa, que es una base, yo lo que estoy haciendo es neutralizando una con la otra. Entonces, más que dos cosas buenas combinadas es algo mejor, lo que estoy haciendo es botando la plata y además empeorando el problema, porque ninguno de los dos va a poder reaccionar, va a poder, ¿cómo se llama? Cumplir con su cometido de destaquear, y más bien va a tener usted un montón de agua y sales por ahí dando vuelta. Esto, por ejemplo, es una primera cosa importante. Ahora otro que es uno de los mitos de limpieza más increíblemente, que ustedes los van a ver por todo lado en internet. Tengan cuidado con las cosas que ven en internet, por si no se han dado cuenta hasta el momento. Ya les dije, el vinagre que les dije que era, bueno, espero que Ácido. es un ácido débil. Y el bicarbonato que les dije que era, Una base. una base débil. Entonces, el vinagre es bastante bueno para limpiar, se utiliza mucho, desinfecta un poquito, tiene ciertas sustancias. Y el bicarbonato también es bueno para limpiar. ¿Por qué también es bueno para limpiar? Más que todo porque como que tiene, genera, ¿cómo se llama? Como lo que uno pone, abrasión. Entonces permite a veces pues quitar ciertas cosas que son muy difíciles de quitar, porque como tiene como, o sea, como una estructura, como granitos, entonces eso me permite raspar la cosa, además de que también tiene ciertas reacciones. Pero algo que ustedes van a ver en internet todo el tiempo y que es
una estupidez, o sea, yo he tratado de ver a ver si es que yo tal vez no estoy entendiendo algún mecanismo, pero no tiene ningún sentido. Es gente que ustedes van a ver que le dicen, utilice los dos al mismo tiempo. Agarre vinagre, lo pone en una cosa, le pone bicarbonato. Salen ahí un montón de burbujitos y entonces la gente dice, burbujitos, debe limpiar muy bien. No. No, todavía no sé si podrá servir, pero tal vez si usted los pone al mismo tiempo, podría ser que las burbujas que se forman donde usted está limpiando le permitan pues liberar ciertas cosas. Lo dudo, pero podría ser. Pero si ustedes mezclan bicarbonato y vinagre para limpiar, especialmente porque si ustedes ven en internet dice, déjenlo 10 minutos. O sea, usted al final no tiene una de las dos. O y en el peor de los casos, ninguna de las dos si los puso en cantidades equivalentes. El bicarbonato deshace completamente el vinagre se deshace completamente al, al bicarbonato y usted está limpiando con agua y una sal. O sea, lo que está haciendo es, no son muy caros, pero igual no tiene ningún sentido, está perdiendo su tiempo y está ahí fregando, 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 tratando de quitar algo. Bicarbonato, pues para ciertas cosas funciona. Vinagre, para ciertas cosas funcionan bastante, relativamente bien. Combinados no sirve para absolutamente nada. La química tiene aplicaciones día a día también, pues es importante que lo conozcan. Entonces, todo esto de ácidos y bases es bastante interesante. Hay muchos ejemplos más que pues, podríamos ver en otro momento, por supuesto. Ok, entonces, otro tipo de reacción, esta no vamos a hablar muchísimo, no tengo tantísimos ejemplos, pero son las reacciones de precipitación. ¿Por qué se conocen como precipitación? Porque se forma un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Algo que cae, pero generalmente un sólido. Entonces, estos son, yo mezclo, aquí esto debería tener aquí, de hecho, no sé si... Sí, bueno, acá realmente faltaron las cosas más importantes de la reacción, pero básicamente yo voy a mezclar dos reactivos que aquí deberían de tener un AC, que significa acuoso, y se va a formar un compuesto que no es soluble y por tanto se va a separar. Entonces, hay unas tablitas que ustedes más adelante no tienen que memorizar, pero estas las tienen que ver, que me van a decir que algunos compuestos siempre son solubles y otros compuestos no son siempre, son siempre insolubles y entonces cuando se forman se separan, se precipitan, caen. O sea, precipitación se forma de dos líquidos, un sólido. Entonces, acá nosotros podemos, bueno, aquí está ese sólido, aquí el resto deberían decir acuosos, pero entonces, en una reacción, que si ustedes ven que hay un S que es un sólido o hay una flechita para abajo, es una reacción de precipitación. Son reacciones relativamente importantes porque, bueno, porque se forman sólidos, pero ahorita no me voy a meter mucho. Hay varias aplicaciones importantes a nivel biológico y a nivel industrial, importantes para reacciones de precipitación. Ok. El tercer tipo de reacción es el tipo de reacción más importante que existe porque el 90% de las reacciones son redox. De hecho, si ustedes en algún momento tienen que identificar una reacción con el método tradicional y no saben qué es, muy probablemente sea una reacción redox. Porque la mayor parte de las reacciones son reacciones redox. ¿Qué son reacciones redox o oxidación-reducción? La oxidación es un proceso en el cual un compuesto pierde electrones. O sea, gana cargas positivas, se vuelve más positivo. Mientras que la reducción es un proceso por el cual un compuesto gana electrones. Y ahora pues, profe, pero si gana electrones, ¿por qué se reduce? Porque esa reducción es que reduce su carga, o sea, reduce su número de oxidación. De nuevo, sumamente importante que se sepan los números de oxidación de los elementos representativos que los puedan sacar con la tabla periódica, porque son la base para que puedan entender reacciones químicas y para varias otras cosas. Pero una sustancia se reduce cuando su carga se vuelve más negativa. Y puesto que la partícula que se va a intercambiar para formar enlaces y todo son los electrones que tienen carga negativa, cuando yo gano electrones, reduzco mi carga. Esa reducción no es porque gano electrones, porque hay gente que a veces se confunde. Pero entonces, en todo proceso donde la carga cambie, va a ser un proceso redox. Entonces, no sé si nosotros les habíamos dicho en las reglas de ver las cargas de la semana pasada, cuando un elemento está solo, o sea, no está combinado con nada, la carga es un cero. Cuando ya se combina, se tiene carga. Vean que aquí este sodio pasa de ser 0 a +1 acá. Entonces, ser de 0 hasta 1 quiere decir que pierde una carga, pierde un electrón y por tanto se está oxidando. Mientras que el cloro
Bueno, que este fue el ejemplo que les dije hace poquito. El sodio metálico y el cloro supervenenoso se mezclan, se combinan para formar cloro de sodio. El cloro aquí tiene carga cero y aquí pasa a tener una carga -1. ¿Por qué una carga -1? Porque vean que si ese es ya cuando está en compuesto, tiene su número de oxidación. El de sodio siempre es +1. Y aquí no hay nada aquí abajo. Entonces el de cloro, la negativa es solo una, que es -1. Entonces el cloro se reduce pasando de una carga cero a una carga negativa -1. Gana un electrón. Entonces, en un proceso redox es un proceso donde siempre algún compuesto va a ganar electrones, otro elemento va a perder electrones. ¿Por qué siempre ocurren al mismo tiempo? Porque los electrones, no hay reacciones nucleares, no estamos pensando en reacciones nucleares, pero los electrones van a conservarse también como materia que son. Entonces, siempre que algo se reduce, o sea, que gana electrones, es porque otra sustancia le dio electrones. Los electrones no están simplemente así como solos ahí en la atmósfera esperando a reaccionar, no. O sea, si yo tengo un electrón que a mí me está, que se me está, si yo estoy ganando un electrón, es porque en ese momento hubo otra cosa que me lo estaba dando. Por eso el proceso redox siempre ocurren al mismo tiempo, una reducción con una oxidación. Yo no puedo tener una oxidación en una reducción, no puedo tener una reducción sin una oxidación. Y por eso también la sustancia que se oxida se conoce como el agente reductor y la sustancia que se reduce se conoce como el agente oxidante, que a veces a la gente lo confunde. ¿Pero por qué es? Porque si yo me oxido es porque estoy obligando a alguien más a que se reduzca. Entonces yo soy el agente reductor, el agente que hace que otra cosa se reduzca. Y si yo me estoy reduciendo es porque yo estoy obligando a alguien más que se oxide, porque los procesos ocurren al mismo tiempo. Algo se oxida porque otra cosa se reduce. Algo se reduce porque otra cosa se oxida. Entonces, lo que se oxida me obliga a que algo más se reduzca y por lo tanto es el agente reductor. Lo que se reduce obliga a que algo más se oxide y por tanto es el agente oxidante. Eso ahorita no creo que se los pregunten, pero es importante para el futuro. Y las reacciones de combustión, que las reacciones de combustión yo no las considero que son reacciones del método tradicional, porque de hecho las reacciones de combustión son reacciones redox, pero bueno, no importa. Veámoslas como acá. Yo las considero el método tradicional, pero la reacción una reacción de oxidación es una reacción donde yo mezclo una sustancia con oxígeno y formo dióxido de carbono y agua, como algunos de los productos, no únicamente, pero como algunos de los productos. Entonces, es una combustión, como lo que ustedes conocen como combustión. Lo que pasa es que es una reacción redox, pero bueno, no nos preocupemos mucho por eso en este momento. Ok, entonces, ya conociendo diferentes tipos de reacción, que por ahora lo que importa es que las sepan identificar, más allá de no tienen que completarlas todavía, tenemos que aplicar en los diferentes tipos de reacciones químicas la ley de conservación de la materia. ¿Y qué significa aplicar la ley de conservación de la materia? Significa balancearlas. Balancearlas implica que vamos a tener la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos que en los productos. Entonces, vamos a utilizar ahora un método que se conoce como el tanteo. O sea, ponemos números y esperamos que todo esté bien y revisamos al final. Pero bueno, lo hacemos un poquito más elegante. Pero entonces, lo que nos hace el tanteo es vamos a ir elemento por elemento, cambiando los coeficientes hasta que tengamos la misma cantidad de elementos en los reactivos y en los productos. Ahora, acuérdense que nosotros solo podemos cambiar los coeficientes, o sea, el número que está a la izquierda de cada compuesto, porque si nosotros cambiamos un subíndice, lo que estamos cambiando la identidad química de la sustancia, y eso quiere decir que, o sea, tendría que haber una reacción química más allá de la que nosotros estamos haciendo. Entonces, básicamente, usualmente, uno lo que va haciendo es, porque algunos elementos son más difíciles de balancear que otros, entonces se dejan de último, porque a veces si yo balanceé todo lo demás, estos ya están, pero entonces siempre balanceen siguiendo primero metales, luego no metales, después hidrógenos y por último oxígenos. Esto me permite a mí, porque si ustedes empiezan con los hidrógenos, o sea, se les va a modificar todo, va a ser un enredo. Los hidrógeno y oxígeno por todo lado se distribuyen. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace? Veamos un ejemplo. Entonces, ok, ahora sí. Entonces tenemos esta reacción. Esta reacción me dice metano, propano, este compuesto de acá, ese propano, más oxígeno, me forma CO2 más agua. Esto es una reacción de combustión. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es seguir lo que me dicen. Primero, metales.
vean que acá no tenemos ningún metal. Como no tenemos ningún metal, entonces pasamos a lo siguiente. No metales que no sean hidrógeno o oxígeno. Entonces, fíjense que aquí yo tengo 3 carbonos, mientras que aquí solo tengo un carbono. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es poner un número de tal manera que... Voy a tener que ponerme el guante para poder usar la tablet, si no, no me va a dejar. Bueno, sí. Entonces, vamos a tener que poner un número para que tengamos la misma cantidad de carbonos aquí y aquí. Entonces, vean que aquí tenemos los subíndices no se tocan. Estos números de aquí no se subtocan, nada más esto de acá. Entonces, aquí tenemos 3 carbonos. Eso quiere decir que para balancear de este lado tenemos que poner 3 carbonos. Entonces, ya tenemos 3 carbonos de ambos lados. Ahora, lo que me dicen es metales, no metales, hidrógeno y por último oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiende a irse por todo lado. Entonces ahora aquí tenemos, vean, aquí tenemos 8 hidrógenos y aquí tenemos 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí para que hayan 8 hidrógenos de un lado y del otro? ¿Qué número? 4. 4, exactamente, porque 2 por 4. 4 por 2 son 8 hidrógenos. Aquí tenemos 8 hidrógenos. Y ahora, una vez que ya hacemos esto, ¿por qué les digo que el oxígeno es último? Porque vean que aquí oxígeno tenemos. Aquí tenemos oxígeno y aquí tenemos oxígeno también. Entonces se vuelve más difícil. Entonces aquí tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. Y aquí tenemos otro 4 oxígenos más. Entonces tenemos 10 oxígenos en total. Entonces, si yo quiero que haya la misma cantidad de oxígenos a la izquierda y a la derecha, aquí voy a tener que multiplicar por 5 para entonces tener la misma cantidad de oxígenos por todo lado. Si yo hice todo bien, ya, bueno, ya vea que aquí no hay ningún número porque el número de aquí es 1. Si todo está bien, todos los átomos deberían estar bien balanceados. Entonces, chequemos. De este lado tenemos 3 carbonos, de este lado tenemos 3 por 1, 3 carbonos. De este lado tenemos 8 hidrógenos, de este lado tenemos 4 por 2, 8 hidrógenos. De este lado tenemos 4 por 1, 4, más 3 por 2, 6, 10 oxígenos. De este lado tenemos 10 oxígenos. Entonces, esta ecuación ya está bien balanceada. De nuevo, balancear es cumplir con la ley de conservación de la materia, en la cual entonces tenemos la misma cantidad de átomos tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, la misma cantidad del mismo tipo de átomos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos otro aquí. Este ejemplo me dice, tenemos esta reacción. ¿Esta reacción de qué sería? ¿Qué tipo según el método tradicional? Combinación, descomposición, desplazamiento, doble desplazamiento. Sí, Mari. Descomposición. Descomposición. Muy bien, Mari. ¿Por qué descomposición? Porque tenemos un solo reactivo, dos tipos de productos. Ok, sorry. Ok, entonces ahora sí. De nuevo, ¿cómo hacemos para balancearlo? Balanceamos siguiendo el orden. Metales, no metales, hidrógeno, oxígeno. Aquí tenemos primero metales. Entonces, ¿cuál es el metal? El potasio es un metal. Aquí tenemos un potasio, aquí tenemos un potasio. ¿Ya está balanceado? No lo tenemos que balancear. Seguimos con los no metales. En este caso, los no metales que no son hidrógeno y oxígeno es el cloro. Aquí tenemos un cloro y aquí tenemos un cloro. Ya está bien balanceado. Perfecto. Ahora nos falta el oxígeno. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner, aquí es donde se nos desbalancea un poco la cosa, porque vea que aquí tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 2 oxígenos. ¿Cómo podemos hacer para balancear esto? Pues cuando tenemos números, un número de ambos lados, lo que podemos hacer es mezclar los números. ¿Por qué? Porque 2 por 3 va a ser lo mismo que 3 por 2. Entonces, si yo pongo un 2 acá, y un 3 acá, 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6 y ya está balanceado. Pero ahora lo que pasa es que desbalanceamos todo lo demás. Entonces ahora tenemos que balancear todo lo demás. Usualmente si lo estamos haciendo bien no debe ser muy complicado. Y vean que no lo va a hacer. Ahora aquí tenemos 2 potasios y aquí solo tenemos un potasio. Entonces aquí solo si ponemos un 2 ya el potasio está balanceado. Y si todo está bien el cloro ya debe haber quedado balanceado porque ya pusimos números en todo lado. Vean que aquí tenemos 2 cloros, 2 cloros. La ecuación está bien balanceada. Entonces de nuevo tenemos 2 potasios, 2 potasios, 2 cloros, 2 cloros,
2 por 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces, la mayor cantidad de, reacciones químicas para balancearlas, las tenemos que balancear siguiendo ese tipo de esquema. Primero metales, después no metales, después oxígeno y por último hidrógeno. Ahora, muy importante, ustedes pueden pensar, yo no me preocupo por balancear, porque lo único que hago es que cuando me ponen algo, yo veo a ver si es un marco con X, veo dónde están los números y nada más los hago. Entonces yo no me tengo que preocupar por balancear yo. Tengan cuidado porque tal vez en el colegio podían hacer eso. Generalmente en la universidad, no se les, si se les pone marco con X esta parte, que muchas veces se pone en problemas de desarrollo, si se les ponía en marque con X, usualmente no le dicen ponga la opción donde está bien balanceado, sino que lo que le dicen es cuando ya está todo bien balanceado, ¿cuál es la suma de todos los exponentes, de todos los coeficientes? Entonces, 3, 4, 5, 6. En este caso serían 2 más 2, 4 más 3, 7. Entonces, tengan cuidado porque no es así como que pueden ver el resultado y con el resultado hacerlo. Tienen que aprender a balancear ustedes también. Creo que hay otro ejercicio acá. Hagamos un ejercicio un poquitito más complicado. Tenemos esta reacción. Esta reacción, ¿qué tipo de reacción, qué tipo de reacción va a ser? Según los... Sí, Josué. Desplazamiento. Es una reacción de desplazamiento. Perfecto. ¿Por qué es una reacción de desplazamiento? De nuevo, tenemos reactivos, un elemento y un compuesto, productos, un elemento y un compuesto. El aluminio está desplazando al hierro. Y ahora sí, ¿cómo hacemos para balancear? De nuevo, primero metales, después no metales, después hidrógeno y por último oxígeno. En este caso hay dos metales, escogemos cualquiera de los dos. Aquí tenemos un aluminio, ya está bien balanceado. Aquí tenemos un hierro, tenemos un hierro. Ya está balanceado. Entonces, no nos tenemos que preocupar por el aluminio y el hierro por ahora. Y ahora nos vamos a los no metales que no sean ni hidrógeno, que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces, en este caso tenemos nitrógeno. Acá esto a veces se vuelve un poquillo más complicado porque ¿cuántos nitrógenos tenemos aquí? Vean que cuando yo tengo un paréntesis, el paréntesis básicamente lo que me hace es este paréntesis de aquí, lo que me está diciendo es que yo tengo dos de todo esto. O sea, tengo dos iones nitrato. Entonces, si tengo dos iones nitrato, quiere decir que tengo dos nitrógenos aquí. Mientras que aquí tengo tres, porque esta también es el ion nitrato, pero tengo tres nitrógenos. Entonces, de nuevo, cuando eso pasa, de que por un lado tengo un número y por otro lado tengo otro, lo más sencillo es cruzarlos. Aquí tengo dos, entonces pongo el 2 aquí. Y aquí tengo 3, entonces aquí pongo 3 aquí. Pero al hacer eso, ya todo lo demás se me desbalanceó. Entonces tengo que rebalancear los metales y los metales, etc. Ahora aquí tengo 3 hierros. Entonces aquí voy a tener que tener 3 hierros. Y ahora aquí tengo 2 aluminios. Y por lo tanto, aquí tengo que tener 2 aluminios. Entonces ya tengo, vea que ya, si lo hice bien, generalmente para este punto ya todo debería estar balanceado porque ya tengo números en todo lado. Entonces, si veamos a ver si todo está bien balanceado. Tengo 2 aluminios, 2 aluminios. 3 hierros, 3 hierros, 3 por 2, 6 nitrógenos, 2 por 3, ¿cómo se llama? 2 por 3, 6 nitrógenos, y los oxígenos aquí son un poquito más complicados. Tengo 3 por 2, 6, 6 por 3, 18 oxígenos. Veamos aquí. Serían 2 por 3, 6, 6 por 3, 18 oxígenos. Entonces, tenemos la misma cantidad de oxígenos de un lado y del otro. Vea que algunos compuestos, algunas reacciones son un poquito más complicadas de balancear. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado. Y la clase de hoy, el código es REQ 2408. Por favor, anoten por ahí. Voy a corroborar que ese es el código. REQ 2408, ¿sí? Todos, si quieren, todos lo tienen por ahí anotado. Ahorita lo volvemos a poner, pero esa sería la clase como tal, la exposición, pero tenemos una actividad que queremos que ustedes hagan. Nada más voy a dejar, la actividad se las va a presentar Kaylin, entonces voy a dejar bueno, antes de la actividad, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya quedado claro? ¿Algún comentario? ¿Algo necesiten hablar?
de la materia, preferiblemente. No, entonces vamos a hacer una actividad, un pequeño quizito para ver qué tanto entendieron o no. Estoy, ya dejé compartir, ¿verdad? Sí, profe. Les voy a enviar el enlace a los que pueden ver aquí el chat y también voy a compartir por si tuvieran que entrar desde la aplicación. Ahí estaría. Me avisan si pueden ver mi pantalla. Pareciera ser que sí. Yo la veo por lo menos. Ok. ¿Cuántos somos? Entonces, Yo lo digo, somos 23. 33 sin ustedes, sin Sumi, sí, Ok. 33. Ujú. Ok. Hillary tiene una duda. Profe, ¿será que usted puede compartir el código para ingresar? Vieras que como que no me está dejando con los números, como que me pone iniciar sesión y todo. Sí, creo que está en pantalla, sería el 641-908, ¿verdad? Sí. Sí, 641-908 es el código. ¿Sí le sirvió, Hillary? Profe, es que me pone iniciar sesión y hacer un montón de cosas. Entonces yo decía el código QR. Ah, creo que ahí el código QR Ok. está. Bueno, Aquí ahí está. está. Muchas gracias. Un Un gusto. gusto. Disculpe que no lo entendí bien. Profe, ¿Sí? ¿lo puede poner otra vez? Me salí. Sí, está bien. Lo voy a poner como imagen en el chat por si alguien se sale. Ok. Estamos 24. Igual ahí tal vez si levantan las manitas las personas que faltan, como para el profe y yo saber cuándo ya podemos iniciar. Yo no veo ninguna mano Sí. levantada. Todos estamos listos, sí. Bueno, si alguien cualquier cosa, el código QR y el código está en el chat si alguien necesita entrar después. Ok, voy a iniciar. Ginette Barrantes levantó la mano, no ha podido entrar. Ok. Hola, yo tengo el internet un poco lento, entonces
No Ok, le voy a entrar. la esperamos, no se Ah, preocupe. sí, sí, tranquilo. Solo deja la mano levantada y cuando ya puedas la bajas para nosotros saber. Ok. Creo que acabas de entrar, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Creo que ya estamos, ¿verdad? ¿Nadie más? ¿Alguno que levante la manita? Ok, no, entonces, Profe, ¿pudiera poner el código un momento otra vez? Ok, Gracias. ok. Ujú. creo que no lo está. No, No lo abrió. no sé, no se ve. Yo no lo veo, por lo menos. Ay, voy a dejar de compartir. Ujú. El Sí, QR. sí, Ajá. ahora sí. Listo, ya, profe. Ok, Ok, perfecto. gracias. Listo, ahora sí, iniciamos. Ok. Este dice la característica señalada en el número 5 corresponde a, no se puede hacer grande, pero ¿a cuál corresponde según ustedes? Ok, aquí está completa la pregunta. La partecita, ¿qué les dice? ¿Qué creen que es? Ok, esa era productos, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente. La parte de la ecuación química señalada en el número 1 corresponde a, vamos a ver a qué parte creen que corresponde. Los números chiquititos, recuerden que ahora el profe se los señaló.
Ok, sería estado de agregación, ¿verdad? ¿Cuál de los números anteriores hace alusión a los reactivos productos subíndices respectivamente? Ok, aquí hay que analizar bien la imagen. Ok, sería la primera. Ujú. Lea el siguiente enunciado. En un principio fundamental de la química y la física que establece que la masa no se crea ni se destruye en un sistema cerrado durante una reacción química o proceso químico. A ver. En un proceso químico o físico, en otras palabras, la masa total de las sustancias presentes antes de un proceso es igual a la masa total de las sustancias presentes después del proceso. Esto hace alusión al principio de, ya sea conservación de energía de trabajo, conservación de coeficientes, conservación de masa o conservación de densidad, digo de masa, perdón. Ok. ¿Cómo se clasificaría este tipo de ecuación? Vamos a verla un poquito más grande. Sería de precipitación, de combustión, de ácido base o de neutralización. Bien. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe la ley de conservación de masa? La masa de los productos siempre es mayor que la de los reactivos. La masa puede ser creada en reacciones químicas. La masa total de un sistema cerrado permanece constante y la masa se puede destruir en un proceso físico. Y la respuesta correcta sería que se mantiene constante, ¿verdad? En un sistema cerrado. Ahora, en una reacción química, si se tienen 5 gramos de reactivos, ¿cuánto debe pesar la masa total de los productos? Eso está fácil. Amanda va en la delantera y sería 5 gramos, ¿verdad? Porque se mantiene constante. ¿Qué tipo de reacción se produce cuando un ácido reacciona con una base? Una reacción de descomposición, una reacción de neutralización, una reacción de combustión o una reacción de precipitación.
de neutralización. Ujú. Y por último, que con certeza cuál de los siguientes enunciados describe un tipo de reacción de precipitación. Una reacción en la que dos soluciones acuosas se mezclan y se forma un sólido insoluble. Una reacción en que un elemento reemplaza a otro en un compuesto. Una reacción en la que se libera un gas como un producto principal. Una reacción en la que un compuesto se descompone en dos o más productos. Sería la primera, ¿verdad? Una reacción en la que dos soluciones acuosas se mezclan y se forma un sólido. Y eso sería todo. Y Amanda no dejó que nadie le tomara la delantera. Bueno, muy bien. Felicidades a vos, Felicidades Amanda y a a Mari. todos. Entonces, al menos de que tengamos alguna duda, esa sería la sesión de hoy. Ujú. Si no, entonces, estaríamos ya todos. Sí, Ginette. ¿Cuál sería la contraseña para la... Sí, si es- quiere, si ya se las Volverlo a pongo compartir. para volverlo a Ajá. compartir. Sí, me dejan Yo, compartirme, por favor. si quiere, bueno, yo creo que yo, Ah, ay, no, sí, no sí la la tiene. tengo. Ok, Creí que la tenía abierta, pero no, profe, perdón. Ya le sí, dejo de compartir. Ay, no sé. ay, Dios mío. A ver, Ok, listo. perfecto. Ya la comparto yo para que lo vean. Vamos por aquí. Ese sería el código de nuevo, REQ2408. Las tres primeras letras recuerden que son en mayúsculas. Eso sí, importante. ¿Ya estamos todos? ¿Falta alguien más? Bueno, entonces muchas gracias por la atención el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo. Ah, bueno, a Antoine Molina McDonald. Disculpa, profe, una pregunta. ¿Esta ¿Sí? presentación usted no la va a compartir o...? Sí, las presentaciones todas están en la página de La Una Te Prepara. Ahí están después creo que ya se las pongo. Ya se los busco para ponérselas. Bueno, recordando esto está todo. Recuerden acá en la página de La Una Te Prepara, creo que en sesiones sincrónicas. Sí, se van aquí, bueno, en la segunda semana aquí están las grabaciones de la clase de hoy, la van a subir cuando la puedan subir. Y las presentaciones me parece que están aquí más abajito, aquí están presentaciones. Si se van a la semana 2 reacciones químicas, acá está la presentación. Nomás le hacen aquí clic y les va a aparecer. Y también más adelante van a subir la clase por si alguien quiere volver a ver la grabación de la clase o una parte que no pudieron ver o no pudieron asistir, etcétera, o quieren ver la de otros profesores o profesoras, ahí están. Listo, profe, muchísimas gracias. Un gusto. Y recuerden por aquello que el registro está aquí al puro fondo, que sería la sesión 4. Y acuérdense que solo va a estar disponible por una hora más, entonces háganlo de un solo si no lo han hecho. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el martes. Y hagan las actividades para que vayan, para que se vayan preparando. Muchas gracias. Gracias, profesor. Mucho gusto.